Vamos a tocar el tema acerca del orden. Y por ahí fue el comienzo de la primera revelación que el Señor me dio. No lo ponga nada más como referencia. En Romanos 13, todo el capítulo habla de las potestades superiores. Y las potestades superiores son ordenadas, dice si quiere ponerle 13:1. Toda alma se someta a las potestades superiores, todas las almas son mías, dice el Señor. Todas deben sujetarse a las potestades de Dios, que son las superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Hay unas potestades caídas que se revelaron y que están haciendo dentro del plan de Dios una selección de un trabajo sucio en el hombre, para que el hombre no sea ordenado, no tenga un orden que esté sometido a Dios a través de los mandamientos, las leyes, los estatutos que Dios tiene, no solo para nosotros como criatura, sino como para todo lo que tiene vida en el universo. Tiene Dios un orden. Y vamos a ver que ese orden es muy importante y tiene que ver con lo que vamos a adquirir nosotros, dependiendo de lo que querramos meternos en ese orden, en la calidad o cantidad del orden que nosotros deseamos hacer con Dios, es lo que vamos a ser glorificados. Decía un hermano que la cantidad de fe que adquirimos es la que nos va a dar nuestra gloria, así de sencillo, es una ley. Y también la cantidad de obediencia que tiene que ver con la ley de Dios, en el orden de Dios, en que nosotros estemos bajo esos estatutos y ordenanzas. Vamos a ver, a la luz de la Biblia, el apóstol nos maneja que hay muchos que ordenan cosas humanas. El pueblo de Israel tenía demasiadas ordenanzas humanas que no eran de Dios. Colosenses 2:19 al 22 dice: y no teniendo cabeza, que es Cristo, la cabeza de todo, no tienen la cabeza como cabeza a Cristo, dicen tenerla pero no la tienen, de la cual todo el cuerpo, alimentado y conjunto por las ligaduras y conjunturas, crece en aumento de Dios. El 20, por favor. Pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, las ordenanzas del mundo, de los hombres? El 21. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, etcétera, etcétera. Hay un montón de... Acá sabemos que algunos no vayas a jugar fútbol porque el diablo te va a patear, dice, no vayas al cine o no vayas a la playa, etcétera, ¿no? Y maneja algo bien importante que el apóstol, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. ¿En qué? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso es lo que maneja la palabra, que ponen ordenanzas no divinas. Y las ordenanzas divinas, que son las que tienen validez delante de Dios, no las ponen. No saben cómo hacerse dignos o santos. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y tienen un orden para llegar a ser santo. Sin embargo, eso no lo manejan. Manejan cosas sencillas y simples, porque quieren tener a las personas a gusto. No quieren que se le vayan, porque el interés es diferido. Ese es el problema del hombre con los intereses económicos, con esa parte de estar estable en su vida
he conocido muchos pastores y lo primero que quieren es estabilidad económica. Y de ahí no se mueven porque no quieren padecer en el sentido de economía, su familia arrastrarla a un desierto de economía. Entonces, manejan este tipo de detalles pequeños y en base a eso tienen a gusto al pueblo. El punto importante son los mandamientos que el Señor nos dice y vamos a ir viendo los más importantes para que podamos saber si somos ordenados en el Señor, que tenemos el deseo, el esfuerzo de estar dentro de esas circunstancias de lo que son los estatutos, mandamientos, ordenanzas de parte del Señor, si las queremos cumplir o no. El Salmo 37, 23, en el orden divino, el Señor ordena los pasos del hombre. ¿Cómo? En base a los consejos bíblicos. Y aprueba su camino cuando el hombre empieza a caminar de manera correcta en las ordenanzas que Dios le da. Esos pasos son ordenados a través de las leyes y estatutos que Él nos da. Salmo 68, 28 dice que aprueba su camino, dice. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que nos has obrado en nosotros. Él ordena nuestra capacidad en donde vamos a estar injertados, ya sea en lo que es el cuerpo de Jesucristo o en el cuerpo de administradores, o simplemente vamos a estar en un paraíso. Esa fuerza la ordena Dios porque tiene un plan de mandamientos y estatutos ordenados. Esa ordena nuestra fuerza. Lo que nosotros querramos tomar es lo que vamos a tener. Tomamos el todo, la mitad o nada. Eso es lo que nos va a dar después de esa vida. Vamos a hablar de algo importante. En primero, en Lucas 22, 29 y 30. Yo pues os ordeno un reino con orden. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Y ahí vamos a estar dentro de ese orden en cuanto al orden que nosotros hayamos tomado para estar ahí. El siguiente texto dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, para juzgar al mundo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice el apóstol Pablo. Y los perfectos, los que van a ser reyes, van a tener la bendición de juzgar a todos. En ese sentido, lo importante es que Él ordena un reino para que nosotros estemos en ese reino. En Apocalipsis 5:10 dice que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Vamos a gobernar sobre la tierra con un orden que Dios nos va a dar. Dice, yo os ordeno un reino de reyes y administradores y vamos a gobernar la tierra. Un promedio de 1500 años, 1000 años con Él y después 500 sin Él, promedio. Y ahí vamos a estar haciendo un trabajo especial para el Señor. Pero depende de nuestra capacidad de obediencia a que podamos entrar con la fuerza que nos dice. Él ordena tu fuerza. ¿Cuál es? ¿Ser rey? ¿Ser administrador? ¿O ser pueblo simplemente? Eso es lo que nos maneja la palabra acerca de el orden en el cual Dios tiene un orden y dentro del orden que nosotros tengamos con Él, Él nos va a dar una gloria determinada con relación a esto. Romanos, el que comenté, el 13:2,
de Romanos. Así que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios, resiste. Dice que toda alma se sujete a la potestad de Dios. Y el que se opone a la ordenación de Dios, gana condenación para sí mismo. Si nos oponemos a las órdenes de Dios, tenemos una pena de condena. Dice condenación, se gana condenación cuando no nos sujetamos a las órdenes del Señor, a los mandamientos, a los estatutos. Eso es importantísimo. Se nos va a aplicar la ley y vamos a tener que recibir menos de lo que podíamos haber recibido si fuéramos obedientes. Dice que el Señor fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Hay una ley de obediencia que tiene que ver con la humildad, hermanos. Mientras el hombre no sea humilde, no es obediente. Digan lo que digan, lo dice la palabra, una ley. La humildad, a mayor humildad, mayor obediencia. Dice que Él se humilló a lo sumo, se anonadó a sí mismo, se humilló hasta lo sumo. Y dice, y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y en ese sentido, hermanos, cuando estamos sobrados, hinchados, llenos de espíritus de Dios, porque Dios, dice el Señor, aprende de mí que soy humilde y manso. Humilde, obediente. En esa obediencia está la bendición de la ordenanza. La ordenanza en donde vamos a estar puestos dentro de lo que son las leyes y estatutos y mandamientos del Señor. Ezequiel 11, 20 y 21 dice que las ordenanzas que Dios puso es para que andemos en ellas, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El 21, está fuerte el 21. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus torpezas y de sus abominaciones, yo tornaré su camino sobre sus cabezas, dice el Señor Jehová. Aquellos que no quieren andar en los caminos ordenados de parte de Dios, dice que Él tornará su camino sobre sus cabezas. Por eso es importante, hermanos, el esforzarse en el sentido de cumplimiento de las leyes de parte de Dios, porque traen bendición. Hebreos 13, 17, vamos a ver algunos puntos de ordenanza directa. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque eso no es útil. Los pastores, bueno, hay muchos pastores que la verdad dejan mucho que ver de su espiritualidad, pero hay un pastor de pastores que es el que es la imagen que debemos de tener para poder ver a los pastores cómo son. El Hebreos 13, 20 nos habla del gran pastor. Y el Dios de paz que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, etcétera, ¿no? Maneja el gran pastor de las ovejas. Tenemos que tener en ese pastor, que es cabeza de todos los pastores, la imagen que deben de tener los pastores para poder obedecerles. Porque si ellos nos guían como ciegos, dice que caerán en el hoyo los dos, o las ovejas, cuando hay pastores ciegos, que por desviación de su corazón y de sus enseñanzas que no son correctas, no son verdaderos pastores. Y no podemos poner
para los que nos escuchan, obedecer a los pastores que se visten como ministros de justicia y no lo son. Así lo dice el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. Porque Cristo es cabeza, en 1 Corintios 11:3 es muy conocido. Cristo es cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. La ordenanza divina es importante que nosotros tengamos ese concepto completo. El varón es cabeza de la mujer. Hay detalles en la mujer, hay pastoras, se dicen hasta profetas, pero la Biblia dice que la mujer no debe de enseñar, tomar autoridad al hombre. Vamos a leerlo. También es importante esto, hermanos. 1 Corintios 14, 34, 35 y nos salteamos al 37. Dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. La mujer debe estar sujeta a esta ley de lo que está diciendo, que no deben de hablar en las congregaciones, que se paren a predicar donde hay varones. Vamos a leer que la mujer puede predicar a las mujeres, la mujer que es más adulta espiritualmente, pero no a los varones, porque está infringiendo una ley de parte de Dios. El 35. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. La mujer que predica es deshonesta para con Dios, lo dice la palabra, no lo digo yo. Y se molestan las mujeres cuando se les habla de esto, pero la mujer que quiere ser santa tiene que aplicar esa ley en su vida, de no predicar y tomar autoridad sobre los varones. En los matrimonios igual. Hay muchas mujeres que tienen al marido bajo su autoridad. Eso es parte de lo que trae la mujer de transgredir la ley. Así lo dice la palabra, que la mujer está envuelta en transgresión. Lo vamos a leer ahorita. Vamos al siguiente 37 y ahorita vamos a leer el asunto de esa parte que envuelve la mujer en transgresión. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor, acerca de que la mujer no debe predicar ni tomar autoridad sobre el hombre. Es parte de transgredir la ley. 1 Timoteo 2, 12 al 14. Porque no permite a la mujer enseñar en la congregación, ¿no? Ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahorita voy a decir la razón. Son dos razones muy claves por qué la palabra dice esto. El 14. Porque Adán fue formado el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Qué quiere decir transgresión? Y más envuelta. Tiene un zaguán por el frente y por atrás, en donde Satanás entra a su gusto, porque no es una puerta pequeña, no es un zaguán, una gigantesca puerta. Es envuelta, porque fue engañada. Y entra en su carne como quiere. ¿Y qué es la mujer? Será carne de tu carne, le dice Adán. Es carne la mujer. Serán dos, una sola carne, dice cuando se unen una pareja, una sola carne. Mi carne y la de mi mujer. A cargarla doble del hombre, porque la mujer es carne. ¿Y qué dice Romanos 8:7? Por cuanto la intención de la carne es de enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mujer
no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. A través del marido la puede ir guiando, pero la mujer no puede. Porque no tiene nada espiritual. La mujer tiene que tener a un varón, al Señor, como su guía para que pueda caminar en la vida espiritual, o a un varón que sea su esposo y que lo deje ella, que él la encamine hacia la perfección. Porque la mujer no tiene idea de lo que es estar bajo el orden divino. ¿Cuánto tiempo habló con la serpiente? Eva. No lo sabemos, pero alcanzó a entender perfectamente bien la sabiduría caída. Dice, el árbol codicioso para aprender la sabiduría que el hombre tiene ahora. Vino a través de Eva, esa sabiduría. Por eso dicen, la mujer tiene sexto sentido. No. Está envuelta en transgresión y tiene habilidad de ángel caído para pensar, aunque no lo crean. Por eso tiene astucia para agarrar al hombre y hacerlo como quiere. Tu deseo será sobre tu marido, la maldición del Edén. Cabeza tuya. El varón será cabeza tuya, pero es muy difícil encontrar varones que sean varones cabezas, porque no tienen la habilidad de discernimiento espiritual de todas estas cosas, para estar en las ordenanzas como pareja completa entre los dos. Jeremías 9:20 nos dice muchas cosas, que debe estar sujeta a su esposo. El apóstol Pedro dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca, y enseñad endechas a vuestras hijas, y cada una a su amiga lamentación. Pueden enseñar, hijas, amigas. En algunos grupos o muchos grupos tienen reunión de mujeres. Ahí predicaba un varón, predicaban las mujeres, pero la mujer puede predicar a la mujer. Aquí lo estamos leyendo. A las amigas, a las hermanas, a las hijas. Las mujeres más viejas, como dice, viejas en conocimiento, no en edad, más tratadas por el Señor. Dentro de las cosas que son ordenadas, el manejo de Romanos 13:6 de Romanos, cuando se sujeta uno a las potestades superiores, ordenadas, que son de Dios, dice que por esto pagamos impuestos o tributos, porque son ministros de Dios, hablando de los ángeles, que sirven a esto mismo. Empieza a hablar del trabajo angelical. Lo vemos en Pablo, lo vemos en Pedro, lo vemos en Daniel, lo vemos en los amigos de Daniel, lo vemos en muchos pasajes bíblicos, el trabajo de los ángeles. ¿Por qué? Porque pagaban tributo, impuestos, ordenanzas. El tributo son leyes en las cuales se imponen al pueblo, para que el pueblo pague tributo, para que los que lo gobiernan tengan la economía necesaria para trabajar para ellos. Ese es lo natural. En ese caso, lo espiritual, el asunto importante, hermanos, es que la mayoría de hombres no quieren pagar los impuestos, a pagarlos bien pagados. Abraham le dijo,
sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Y él obedeció y lo iba a hacer. Y dice que se hizo padre de multitudes por haber creído en el Señor y haber ofrecido. No lo mató, pero lo ofreció porque creyó en el Señor. A veces cuando nos dice el 19:21 de Mateo que renunciemos a todas las cosas, dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda a vender lo que tienes y da a los pobres, a los santos pobres que se han hecho pobres por el Señor también, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ese es para el hombre locura. La importancia de meterse a la ordenanza de Dios es pagar los impuestos y tener la bendición de la administración angelical. Para algunos es locura el que uno pueda ver ángeles, es locura. Es locura porque no lo ven, porque no han hecho las cosas correctas. Por eso no lo ven. Pero la Biblia maneja que al final del texto de Romanos 13, en el 13:11, es hora de despertarnos del sueño, dice. Están soñando. Y el 12 dice que vistámonos de las armas de luz. Los ángeles son armas, son guerreros de Dios. ¿Cómo podemos guerrear si no tenemos quien nos defienda en el medio espiritual? Nuestra palabra. Si no tiene autoridad para que los ángeles se muevan, no sucede nada. ¿Por qué? Porque no hemos pagado las ordenanzas, no hemos sujetado a las potestades superiores. Somos rebeldes. Por eso no tenemos la vestidura de armas de luz. Esa es la verdadera razón. Es importante que nosotros vayamos en pos de eso. En Daniel 7:27 nos van a servir todos los señoríos y nos van a obedecer. Que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Si no obedecemos nosotros, ¿cómo vamos a tener la bendición de que nos obedezcan? No va a ser así. Simplemente no va a ser así. Si no obedecemos, no nos van a obedecer. Si no implantamos el aspecto de las leyes, si las vamos a implantar, si vamos a hacer ordenanzas, os ordeno, vamos a estar dando órdenes en la tierra y después en los cielos. ¿Cómo si no sabemos obedecer? Un ejército, y dice la palabra por no sé cuántos textos tenga el ejército de Dios, el ejército de Jehová, etcétera, es obediente. Hubo un ejército creado que se rebeló y que al final de cuentas lo va a desaparecer Dios. Pero lo importante es que Dios es un Dios de orden porque es un ejército militar. ¿Cómo podemos entrar al cuerpo de Cristo? A la élite de gobernación del universo, si no somos obedientes. En el ejército le dan a los que desobedecen hasta aspectos de juicio y ley marcial a los que desobedecen. Por esa razón también algunos van a ir al lago de fuego, porque no van a alcanzar ni siquiera la salvación, aún conociendo el camino de la perfección, hablando de muchos que escuchen y que no lo crean. La importancia de la obediencia tiene que ver con lo que se nos va a dar.
somos obedientes, la fuerza de la obediencia, la humildad nos va a dar la obediencia, el deseo, la valentía, es lo que vamos a tomar, o debemos haber tomado los que ya tenemos mucho tiempo en esto, que todavía no tienen esa obediencia que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es importante entonces, hermanos, entender que si queremos dar órdenes como reyes, tenemos que ser obedientes en estar en esa orden de parte de Dios. Lo que maneja la palabra que las potestades superiores de Dios son ordenadas. Si nosotros no estamos dentro de esas órdenes de parte de Dios, no vamos a estar en la milicia de parte de Dios. Vamos a estar en otro lado, menos ahí. Por falta de entender la obediencia de parte de Dios. Se nos va a aplicar el ejército, los ángeles todopoderosos. Cuando alguien hace algo aquí, como ejemplo, vienen los policías, se llevan al maloso, por muy bueno que sea para pegar, y se quedan quietecitos. ¿Por qué? Porque los otros son bastantes y fuertes. Y se los llevan a la cárcel después de ser enjuiciados y condenados, etc. Los muy gallos. Así que los que muy gallos, que aquí se sienten muy gallos y no son ordenados, van a ser dados a donde realmente merecen estar, en el lugar donde se merece o donde se logró con relación a tener obediencia o no a las órdenes de parte de Dios que tiene en todo el universo. Hay una parte, hermanos, en Hebreos 9:1 nos dice que el culto mundano, ¿no? Hablando del pacto, pero también el primer pacto, reglamentos del culto santuario mundano. Estamos en eso, en el reglamento de culto, ordenanzas de culto. Nos han puesto el Señor órdenes para estar como salvos o como condenados a estar en un lago de fuego, a un castigo, a una salvación, a una santificación, a una perfección. Reglamentos, ahí están los reglamentos, la dignidad y el despojo de todo para el santo y el perfecto. El último versículo creo que es de el 8, maneja el viejo pacto está dado. El nuevo pacto que viene, nuevas ordenanzas, nuevos reglamentos que vamos a tener en el milenio. Dice, lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Está cerca de desvanecerse a través de la consumación que viene. Pero ese antiguo pacto mundano está a punto de desaparecer con la muerte de cada uno de nosotros, para que entremos a un nuevo reglamento, a una nueva orden. Os ordeno un reino como el Padre me lo ordenó a mí. El Señor nos va a ordenar un reino. Vamos a dar órdenes porque pudimos cumplir las órdenes que el Señor nos dio, los reglamentos, el testamento, las reglas, las pudimos cumplir y ahí vamos a ordenar. Aquellos que no entren en eso, se les va a aplicar el reglamento, el testamento, se les va a aplicar todas las reglas que Dios tiene que debemos de cumplir para obtener la bendición de estar arriba ordenando, porque cumplimos esas órdenes que Dios nos dio. Es una ley, las cumplimos y recibimos la bendición de hacerlas para otros.
no las hacemos, vamos a estar cumpliendo toda la eternidad esas reglas que no quisimos cumplir. Es importante entonces, hermanos, que sepamos lo que nos dice el salmista, que Dios ordena nuestras fuerzas. ¿Dónde queremos estar? ¿En gobernación? ¿En lo más alto? ¿En medio o abajo? Tenemos que ver con lo que hacemos, con lo que debemos de hacer. Que Dios les bendiga a todos.